Buen día con todos. A continuación voy a hablar acerca los ejercicios, acerca del principio de Bernoulli, caudales, fluidos e hidrostática. El primero es acerca de, nos pide calcular el tiempo que tarda en llenarse un dispositivo cilíndrico de una altura de 3 metros y diámetro de 2 metros si el líquido fluye desde un tubo de 5 centímetros de diámetro con velocidad de 2 metros por segundo. Para ello, primero anotamos los datos y anotamos la fórmula del caudal, que es igual a volumen sobre tiempo, o también puede ser o también puede ser área por velocidad. Ya, pero ¿qué es el volumen? El volumen es igual a área por la altura. Ya, lo que sí tenemos. Para eso podemos aplicar, para el área podemos aplicar tanto el diámetro de cilíndrico como el diámetro del tubo. Da exactamente el mismo resultado. Yo en este caso voy a aplicar el diámetro del líquido, ya que ahí es por donde va a pasar eh, bueno, el líquido para el depósito. Entonces sería igual a volumen es igual a el área de un, de un diámetro es igual a pi por eh, el diámetro al cuadrado, 5 centímetros, que equivale a, bueno, en este caso vamos a poner 5 centímetros, luego lo vamos a transformar a metros al cuadrado, sobre mm, mm, sobre 4. Yep. Entonces el volumen sería igual a el volumen sería igual a 19.63, ay, 19.63 centímetros al cuadrado. Ya, o también lo que sería igual a 0.1963 metros al cuadrado. Ya, porque entre los dos podemos utilizar, en este caso vamos a utilizar lo que viene a ser en metros. Ya tenemos lo que viene a ser volumen. Tocaría reemplazar el tiempo. Entonces, si reemplazamos el tiempo, sería tiempo es igual a volumen sobre caudal. Volumen sobre caudal. Ya, pero también, ¿qué es el caudal? Como lo dije anteriormente, el caudal es igual a área por velocidad o velocidad por área. Da exactamente lo mismo. Voy a anotarlo acá a un ladito porque no va a alcanzar acá abajo. Entonces el tiempo sería igual al volumen que ya tenemos, pero nos faltaría calcular el área por la velocidad. Puedo poner todo el conjunto para no demorarnos tanto. Sería 0.1963 metros al cuadrado ya, dividido para mm, bueno, me quedo muy abajo. Bueno, no pasa nada. El área, que es el que calculamos aquí, podemos poner este o podemos poner ya el resultado. Ah, aquí me faltó hacer algo más. Me faltó multiplicar por la altura. Sí, 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 sí. Ahora me di cuenta. Bueno, pues ponemos aquí volumen es igual a 0.1963 metros al cuadrado por la altura que es 3 metros. Lo que nos daría igual a el volumen de 0.5889 metros al cubo, ya que metro cuadrado por metro es al cubo. Ya, este sí es el resultado final, el volumen. Ya. Entonces esto borramos otra vez. Borramos. Ya, lo que nos quedaría igual al volumen, que es el que dije, 0,5889 metros al cubo, sobre el área. El área es el que está aquí. Sí, aquí debería ponerle área, pero bueno, para no demorarme tanto.
Aquí es área es igual a, bueno ya, el área. El área que viene a ser de 0.1963 metros al cuadrado por la velocidad que es 2 metros por segundo. Ya, entonces el tiempo es igual, una vez calculado, 1.5 segundos. ¿Y por qué digo que este tiempo es igual que si lo pusiéramos con el diámetro 1 que con el diámetro 2? Haciendo los mismos cálculos nos da igual, de igual manera el mismo resultado. Si en vez de poner aquí 5 centímetros ponemos 2 metros, no nos va a dar el mismo resultado aquí, ni el mismo resultado acá, pero al momento de reemplazar aquí el volumen, el área y multiplicarlo por la velocidad nos va a dar exactamente lo mismo. Esto es con todo el primer ejercicio, el que nos pedía el tiempo. Ya, ahora el segundo ejercicio, un poco fácil. Dice, el agua fluye con un gasto de 6 metros cúbicos sobre minutos a través de una pequeña abertura en el fondo de un gran tanque cilíndrico que está abierto a la atmósfera en la parte superior. El agua del tanque tiene 10 metros de profundidad. ¿Con qué rapidez sale el chorro de agua por la abertura? ¿Cuál sería el gasto de agua de la fuga de agua si se aplica una presión adicional equivalente a 3 cuartos de la presión atmosférica? Ya, este ejercicio, perdón, es un poco más fácil. ¿Por qué? Porque nos pide la rapidez. ¿Qué es la rapidez? Es la velocidad. La velocidad. ¿Y qué es la velocidad? La velocidad es igual a la raíz. No sé cómo poner la raíz aquí. Uy, bueno, ya. La velocidad es igual a la raíz de 2 por la gravedad y por la altura. Entonces quedaría igual a velocidad. Es igual a raíz de 2 por la gravedad de 9.8 metros sobre segundo. Y por la altura que me dice que es de 10 metros. Entonces la velocidad sería igual, una vez realizado todo esto, de 14 metros sobre segundo. Y ya, tenemos lo que viene a ser A. Ahora con B. ¿Cuál sería el gasto del agua de la fuga de agua si se aplica una presión adicional equivalente a 3 cuartos de la presión atmosférica? Para eso tenemos que tener en cuenta la misma pregunta. Dice que fluye un gasto de 6 metros cúbicos sobre minutos a través de una pequeña abertura, que es esta misma que dice fuga de agua, de un grande tanque cilíndrico que está abierto a la atmósfera, en la parte superior, o sea que tiene una presión atmosférica por donde pasa el agua, o por donde sale el agua. Ya, entonces para esto, como no hay una fórmula para calcular el gasto con presión ni con presión atmosférica, vamos a aplicar una regla de 3 simple. ¿Cómo se aplica esa regla de 3? Me está diciendo que tengo 6 metros cúbicos sobre minutos, pero es el primer gasto, o sea, el gasto que fluye a través de la atmósfera. Ponemos X, no tenemos el segundo gasto, que es del 3 cuartos de la presión atmosférica. Y aquí nos dice que 3 cuartos de la presión atmosférica es una atmósfera. ¿Por qué es una atmósfera? Porque aquí dice, bueno, aquí sería presión atmosférica igual. Bueno, ponemos. Eh, Ya, 1 PA. PA. Ya. Entonces, para eso aplicamos una regla de 3 simple. Multiplicamos este por este y este por este. ¿Por qué? Porque como repetí otra vez, nos pide, o sea, ya tenemos un gasto, que es el gasto que pasa a través de esa pequeña abertura que está abierto a la atmósfera, o sea, a esta atmósfera. Pero aquí nos pide cuál sería el gasto, o sea, este gasto de acá, si se aplica una presión equivalente a 3 cuartos de la presión atmosférica, o sea, 3 cuartos de la presión atmosférica. Entonces es fácil una regla de 3 simple. Entonces sería igual a X, sería igual a 6 metros cúbicos dividido, bueno, sobre minutos, dividido
dividido para 3/4 de presión atmosférica. Entonces, el segundo gasto, pongamos gasto 2 ya para no poner X, sería igual a 8 metros cúbicos sobre segundos. Este sería el gasto o sea, que sería si se aplica una presión equivalente a 3/4, o sea, aparte de esa presión que está acá, bueno, no es una presión, sino que está abierta a la atmósfera, pero ya provoca una presión, se aplica un 3/4, que bueno, es un poquito más, por eso cambia de 6 metros cúbicos sobre minutos a 8 metros cúbicos sobre minutos, aquí siempre que puse segundos. Minutos, ese es el segundo ejercicio. Ahora pasemos al tercer ejercicio, el más complicado. Dice, el nivel de agua de un tanque ubicado en la azotea de una casa está a 4.5 metros del piso. El depósito suministra agua por medio de un caño 2, que es el de acá. Este es el tanque de 1 centímetro de radio. A continuación empalma con un caño, que este ya es un poco más pequeño, que es de 0,5 centímetros de radio, que tiene una canilla en su extremo. A 0,5 metros de piso, la sección de la tubería es muy pequeña en relación con la del depósito. Y me pide lo que tengo que sacar. ¿Cuál es la presión en el punto 3 cuando la canilla está cerrada? Para eso aplicamos el principio de Bernoulli, que nos dice que presión 1 más un medio de densidad, bueno, densidad es una P minúscula, sobre velocidad 1 al cuadrado, ya, más la presión 3. ¿Por qué pongo la presión 3 y no la presión 2? Porque, bueno, este no sería más. No, no, no. Aquí me equivoqué. Es otra vez la densidad por la gravedad y por la altura en 1. Ahí. Altura en 1. Y esto sí es igual a la presión 3. ¿Por qué pongo presión 3 y no, por qué no pongo presión 2? Porque el principio de Bernoulli solo me permite hacer una igualdad, no permite hacer dos. Y dado el caso de que la misma presión que pasa por aquí puede pasar por el caño número 3, ya que dice que empalma con un caño. Aquí mismo lo dice. Bueno, entonces sería presión 3 más un medio, bueno, es casi lo mismo. Sobre densidad por velocidad. Aquí no sé por qué puse la B grande, pero bueno. La velocidad 3, obviamente, al cuadrado. Y más lo mismo, densidad más densidad por gravedad y por altura. Ya. Entonces, ya, simplificando todo esto, para tener una forma más corta. Vamos a simplificar. No tenemos velocidad. ¿Por qué? Porque la canilla está cerrada, aquí mismo nos dice. Entonces no tenemos velocidad. ¿Qué velocidad va a pasar en una tubería que está cerrada? Obviamente ninguna. Ya, entonces borramos estos. Obviamente se borra con la densidad y nos quedaría solo esto. Para pasar de una vez de largas y no estar aquí, eh, estar simplificando de poquito a poquito, pongamos que presión 3 es igual a ¿qué? A la presión 1 más lo que nos sobró, que es PG, o sea, la densidad por la gravedad y por altura 1, por la densidad de gravedad y la altura 3, bueno, aquí fue el 3 obviamente. Pero podemos aún simplificar mejor. ¿Qué tenemos en común? Pues tenemos en común la densidad y la gravedad, que son las mismas, obviamente. Lo que tenemos diferente es la altura. Entonces abrimos un paréntesis y ponemos H1, que es la altura 1, menos la altura 3. Ya, el medio no se tomado en cuenta, ya que igual pasa al otro lado, se resta y obviamente queda igual. Ya, entonces, ahora ponemos los datos colocados. La presión 3 sería igual a 1000 kilogramos sobre metro, sobre metro cúbico, pues, bueno, cúbico, más la densidad que
Ay, ya me equivoqué. La presión uno. ¿Cuál es la presión uno? Pues la presión uno es la presión atmosférica. ¿Y cuál es la presión atmosférica? 101.203 pascales. Aquí se ponemos más. Y ponemos, ahora sí, recomendación la densidad, que es 1000. Vamos para acá. Y aquí ponemos la gravedad, que te está multiplicando, por la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y por la altura 1. ¿Cuál es la altura 1? 4,5, aquí mismo en la gráfica lo dice. Y la altura 2, que es igual a la altura 3, o sea, está a la misma altura, de 0,5. 4,5 metros menos 0,5 metros. Ya. Y nada más. ¿Y a cuál es el resultado? Pues la presión 3 sería igual a 140.405 pascales. Eso es lo que nos da como presión 3. Ya, así que tenemos solucionado el primer ejercicio. Ahora vamos con B. B nos pide, dice, si se abre la canilla al máximo, ¿cuánto tardará en llenarse de agua una botella de 1 litro si la canilla tiene la misma sección en la que el tubo 3? Fácil. O en realidad no es fácil. Pero aquí tenemos que usar con respecto a la fórmula anterior. ¿Cuál era la fórmula anterior? Pues, o sea, del anterior ejercicio de primero, caudal, que es igual a velocidad, pero ¿qué nos dice? Del tubo 3. Así que la velocidad 3 por el área 3. Tenemos el área, que sea el radio. Tenemos la velocidad. No tenemos la velocidad. Entonces, hay que calcular. ¿Cómo calculamos la velocidad? Pues con esa misma fórmula. Exactamente lo mismo, pero con la única opción de que esta vez ya no vamos a rechazar la velocidad. O sea, no vamos a tachar la velocidad, vamos a tachar lo que viene a ser la, eh, ¿cómo lo digo? La presión. ¿Por qué la presión? Pues porque la presión ya no se aplica aquí, ya que cuando se abre, por ejemplo, se abre, dice que cuando se abre la canilla al máximo, ya, aquí está la respuesta. Dice, se abre la canilla al máximo. ¿Cuánto tardará en llenarse de agua en una botella de 1 litro? ¿Cuánto equivale a 1 litro? Pues equivale aproximadamente a 0,001 metros cúbicos. Ya, ese es el volumen que debe llenarse. Entonces no va a haber presión. Así que quedaría así la siguiente fórmula. Quedaría igual a P1 por gravedad. Bueno, podemos seguir por gravedad. O sea, por esto. Por gravedad, por altura. 1. Esto es igual a al mismo. A la velocidad 2, a la velocidad 3 al cuadrado más la gravedad por la altura 3. ¿Qué pasó también con la velocidad 2? Digo, con la velocidad 1. Pues sinceramente no se da, porque ya pasa de una vez en una sola velocidad, ¿no? Es que pasa una velocidad aquí distinta a esta. O sea, pasa literalmente la misma velocidad. Entonces quedaría así la fórmula ya escrita correctamente. Pasando, o sea, pasando de 3 acá para quedar solo y reemplazando estos acá. Aquí me falta poner algo muy importante que no puse, el más un medio. ¿Por qué puse aquí? ¿Por qué no puse acá? Porque aquí obviamente no se está borrando la velocidad. Aquí sí, entonces si multiplicamos esto por esto, pues quedaría cero. Entonces no era necesario poner. Ya. Pero este un medio iba al principio de acá. Bueno, ya. Entonces, bueno, quedamos que un medio iba para acá, al principio de acá. Entonces el 2 vas a multiplicar acá.
Entonces, ¿cómo quedaría? Quedaría como... ¿Y aquí por qué puse P1? Ay, dije que la presión aquí no iba. Ya, ahí está muy bien. Entonces, ¿cómo quedaría? Quedaría 2 por gravedad por la altura uno más 2 por gravedad y por la altura 2. Ya, otra vez tenemos algo en común. Bueno, aquí es menos porque pasa restando. Lo que estaba sumando pasa a restar. Ya, ¿qué tenemos aquí? Aquí es altura 3. No, ya. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Otra vez tenemos un factor común que es la gravedad. Entonces ponemos velocidad. Bueno, velocidad, la v pequeña, la v pequeña. Velocidad es igual a 2 gravedad sobre h1, digo por h1 menos h3. Entonces velocidad 3 al cuadrado es igual a 2 gravedad, que es 2 por 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Ay, no vale. 253 por altura 1, que otra vez es 4.5 metros, menos la altura 3, que es de 0.5 metros. Y ya, la velocidad 3. Ay, no puedo poner velocidad 3 al cuadrado es igual a 78.4 metros sobre segundo al cuadrado. Pero ¿qué pasa aquí? Tenemos uno al cuadrado acá, entonces toca sacar raíz. Entonces quedaría así. Raíz de velocidad, velocidad, velocidad 3 al cuadrado. Ahí. Es igual a la raíz de 78.4 metros sobre segundo al cuadrado. Ya, entonces simplificamos. Bueno, aquí no sería el cuadrado. Simplificamos, pero ya puedes simplificar después. Ahorita quedaría B. Uy, la Z. Uy, 4 metros sobre segundo. Ya, ahí sí. Entonces simplificamos. Igual, quitamos este, vamos a color rojito. Quitamos este y quitamos el cuadrado de aquí. Nos quedaría igual a velocidad 3. Ay, velocidad 3 es igual a raíz de 78.4, que eso nos da igual a 8.85 metros sobre segundos. Y tenemos lo que viene a ser B. Ahora nos faltaría C, que dice que cuál es la velocidad de agua, del agua en la tubería 2. Ya, este sí es un poquito más fácil. Ah, no, pero falta. Sí, 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 aquí falta el tiempo. Sí, ya, estoy perdiendo. Sí, sí, 11, sí, ya. ¿Cuál es el tiempo? Pues como dije aquí, el caudal es igual a la velocidad por el área 3. Ya, para eso hicimos esto. ¿Por qué? Pues porque el volumen de un litro, creo que escribo así, litro, bueno, sí, es igual a lo que dije, 0.001 metros sobre segundos. Digo metros cúbicos. ¿Ya? Y también tenemos lo que viene a ser el área. El área, que es igual a... Bueno, el área lo pongo después, pero sería igual a pi por radio al cuadrado. ¿Cuál es el radio? Es 0.5 centímetros. O también, ya para poner metros, 0.005 metros al cuadrado. Al cuadrado. Ya. Tenemos ya dos datos muy importantes.
Entonces, lo que dije aquí, caudal puede ser igual a velocidad 3 por el área 3. Ya tenemos la velocidad 3. Ya tenemos el área. Pero nos falta el tiempo. Entonces, o sea, el caudal también puede ser igual a volumen sobre tiempo. ¿Ya? Entonces, aquí reemplazamos tiempo es igual a volumen sobre caudal. Y como ya dije que es caudal, entonces tiempo es igual a velocidad, digo volumen, que es de 0.001 metros al cubo. Ya, aquí, ahorita por abajo, esto, ya. Y aquí ponemos el área por la velocidad que mencioné acá. La velocidad que sacamos, ¿cuánto era? Era de 8.85 metros sobre segundo por el área, que es pi por 0.005 metros al cuadrado. Ya, entonces prácticamente aquí metros con metros se va y se nos queda segundos. Podemos reemplazarlo. Se va metros y se va metros. Lo que nos da igual a tiempo, que es igual a 1.438 segundos. O lo que también es igual a 1.44 segundos. Ya tenemos ahora sí el B. Ahora vamos con el C. El C sí es un poquito más fácil. Pero ¿cómo se abre esto? Ya. Por acá. Ya. Vamos con el C. Que nos pide cuál es la velocidad del agua de la tubería 2 con la canilla totalmente abierta. Totalmente abierta. Ya. Por eso aplicamos la fórmula eh, área 2 por velocidad 2 es igual a área 2 por, digo, área 3 por la velocidad 3. ¿Por qué? Porque podemos ver aquí que aquí va a pasar la misma velocidad, digo la misma velocidad, va a pasar el mismo líquido, tanto por aquí que por acá, o sea, va a ser una igualdad. Tanto el que pase por aquí tiene que pasar igualmente por acá. Ya, entonces reemplazamos la velocidad 2 que queremos calcular. Sería igual a área 3 por velocidad 3 dividido para el área 2. Entonces la velocidad 2 nos queda que es igual a el área 3. ¿Cuál es el área 3? Pues el que dije como acá, pi por 0.5. Entonces ponemos igual pi por 0.005 metros sobre 253 al cuadrado. Por la velocidad 3 que calculamos recientemente que está acá, 8.85 metros sobre segundos. Dividido para el área 2. El área 2 es casi como el área 3. Pi por 0.01. ¿Por qué 0.01? Porque nos dice que el área, el radio que está en el tubo 2 es de 1 centímetro. Entonces reemplazar a metro es 0.01. Aquí mismo lo dice. Ya. Entonces, ¿a cuánto es igual la velocidad 2? Pues la velocidad 2 es igual a 2.21 metros sobre segundo. Uy, 2 segundos. ¿Por qué? Pues
porque aquí también se reemplaza esto, se quita este y se quita este, y solo queda este metro sobre segundo. Ahora con el último ejercicio, el último ejercicio, el último lateral, que es el más complicado, que dice cuál será la presión en el punto 3 cuando la canilla esté abierta. Ya, por esa canilla puede pasar full níquel. Así que vamos a aplicar la siguiente fórmula, que es igual del principio de Bernoulli, la que todos conocemos. Pero esta vez vamos a aplicar con la presión 2. También puedes aplicar con la presión 1 porque es prácticamente lo mismo. Nos ponemos presión 2 es igual a un medio por la... Aquí falta más un medio por la densidad, velocidad al cuadrado, la velocidad de 2 al cuadrado. Sí, más la densidad por la gravedad y por la altura. 2 es igual a la presión 3, que es la que vamos a calcular ahorita mismo. La presión 3 de un medio, más un medio, perdón, ay, más un medio, más un medio, más un medio, igual densidad, velocidad de 3 al cuadrado, más la densidad por la gravedad y por la altura 3. Aquí rápidamente podemos ver que hay un despeje o que hay un reemplazo. ¿Dónde? Aquí y aquí. ¿Por qué? Porque la misma altura que está aquí en el, bueno, en el caño 2 es la misma altura que está en el caño 3. O sea que si ponemos aquí 0.5, 0.5, al momento de reemplazar esto se hace 0 multiplicado por la gravedad y por la densidad, nos va a dar 0. Entonces, ¿para qué poner? Nos quedaría P2, presión 2, más un medio, eh, densidad por velocidad 2 al cuadrado. Y esto es igual a la presión 3 más un medio, densidad por velocidad 3 al cuadrado. Uy, 3 al cuadrado. Ya tenemos prácticamente hecho la fórmula. Solo falta reemplazar y obviamente despejar lo que viene a ser la presión 3. Entonces, ¿qué es igual a presión 3? Presión 3 es igual a un medio. ¿Sí? Factor común. Tenemos dos factores comunes aquí. Pues un medio por densidad. Aquí tendremos dos factores comunes que viene a ser la densidad. ¿Sí? Pero lo que no tenemos común es la velocidad, ya que es variable. La velocidad 2 al cuadrado menos la velocidad 3. Uy, la velocidad y la v es pequeña. La velocidad 3 al cuadrado. Uy, al cuadrado. Ya, es cierto, me faltó de aquí la presión 2. Claro, esto se suma. Y ya, solo reemplazamos. La presión 3, ya cuando la tubería sea totalmente abierta, es igual a la presión 2. ¿Cuál es la presión 2? Es igual a la presión 1, la presión atmosférica. ¿Y cuál es la presión atmosférica? 1.203 pascales más un medio por la densidad. ¿Cuál era la densidad? Pues la densidad del agua, 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. Y ya. Y restamos las velocidades. La velocidad 2 que acabamos de calcular, que era la velocidad 2, que era 2.21 metros sobre segundo, menos la velocidad 3, que es de 8.85 metros sobre segundo.
Pero aquí no aplacé mal. Aquí primero es la velocidad 3 porque si no nos va a dar un resultado negativo y pues no quedaría bien. A ver, ¿dónde estamos aquí? Ya. Menos aquí sería 8,85, 2,21 metros por segundo. Ya, ya. Ya tenemos aquí todo el reemplazo con las variables. Me faltó el cuadrado. Se me faltó aquí el cuadrado. Al 153. Ya, ya. Entonces aquí es igual a presión 3. La presión 3 ya con el fluido yendo, o sea, ya la canilla está totalmente abierta, sería igual a 101,300 pascales. Y ya, eso sería todo. Tenemos tanto literal A, literal B, literal A, que nos pide cuál es la presión. La presión es de 140,405 pascales. Cuando esté cerrada, ya que no hay velocidad, quitamos la velocidad. La 2 que nos pedía el tiempo. Primero teníamos que sacar la velocidad 3 aplicando la fórmula de Bernoulli. Luego colocar la fórmula de caudal y sacamos el tiempo. La C que nos pedía cuál era la velocidad número 2, pues aplicamos una fórmula de igualdad. Si el área 2 por la velocidad 2 es igual al área 3 por la velocidad 3, o sea, ese mismo líquido que va a pasar. Por lo tanto, la velocidad puede ser como una igualdad también. Y la D que nos pedía calcular la presión cuando la canilla esté abierta. Y esto es lo que nos da cuando la canilla está totalmente abierta. Y yep, eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias.